pisos de mármol. Natalie me encontró afuera de la sala luciendo exhausta, círculos oscuros bajo sus ojos como si no hubiera dormido en días. Dijo que los niños se quedaban con su mejor amiga ese día porque no los quería cerca del edificio. Dentro de la sala, vi a su padre por primera vez desde ese día. Estaba usando un traje naranja y esposas, viéndose más pequeño y mayor de lo que recordaba. Su abogado era un defensor público de aspecto cansado que seguía suspirando y moviendo papeles. La fiscal era una mujer aguda, llamada Diana Foster, que ya había hablado conmigo 2 veces sobre mi testimonio. Me llamó al estrado de testigos y tuve que poner mi mano en una Biblia y jurar decir la verdad. Mi voz temblaba mientras describía todo lo que pasó desde el primer golpe hasta golpear el bate contra él. El abogado de la defensa me preguntó si realmente lo había visto lastimar a alguien. Lo miré fijamente y le dije con firmeza al tribunal. Lo vi romper la casa con un arma y perseguirme escaleras arriba. El juez, un hombre mayor de cabello gris, se quedó en absoluto silencio mientras tomaba notas. El ambiente en la sala estaba tan tenso que nadie se atrevía a respirar. Natalie me apretó la mano, temblando. El juez levantó la mirada, miró fijamente al abuelo en su traje naranja, golpeó el mazo y dictaminó su decisión final. La cantidad de fianza se fijó en 500.000, lo que todos sabían que sus cheques de seguridad social no podían cubrir. Natalie lloró de alivio cuando el juez lo anunció. Afuera de la sala, Diana Foster explicó que el juicio no pasaría por varios meses porque el calendario de la corte estaba atrasado. Mientras tanto, la orden de restricción permanecería en efecto y se extendería para incluirme, ya que había sido amenazada. Dijo que debería documentar cualquier cosa sospechosa, cualquier auto desconocido estacionado, cerca de mi apartamento o campus, cualquier sensación de ser observada o seguida. La demencia lo hacía impredecible. Y no podían estar seguros de qué haría si de alguna manera salía bajo fianza. Esa posibilidad me aterrorizaba más de lo que quería admitir. Regresé a cuidar el siguiente miércoles. Y los niños eran diferentes que antes. Owen estaba más callado y se quedaba cerca de donde quiera que yo estuviera en la casa. Lily había empezado a mojar la cama otra vez, según Natalie. Algo que no había hecho desde que tenía 4 años. Ambos se estremecían ante sonidos inesperados. Y no se acercaban a la puerta corredera, que había sido reparada, con nuevo vidrio reforzado. Natalie había instalado un sistema de alarma que pitaba cada vez que cualquier puerta o ventana se abría. Y el monitoreo constante hacía que la casa se sintiera como una fortaleza. Los niños veían a una terapeuta 2 veces a la semana que se especializaba en trauma infantil y lentamente empezaron a parecer más como ellos mismos. Owen sonreía a los chistes otra vez. Lily dejó de preguntar cada 5 minutos si el abuelo podía salir de la cárcel, pero podía decir que algo había cambiado fundamentalmente en cómo se movían por el mundo. Habían aprendido demasiado. Jóvenes, que las personas que se supone te aman también pueden lastimarte. Pasaron 3 meses antes de que se fijara la fecha del juicio. Durante ese tiempo, me había vuelto casi parte de la familia Whitmore. Estaba ahí 4 días a la semana ahora porque Natalie había sido promovida y necesitaba más ayuda. Asistía al concierto de la escuela de Owen y a los juegos de fútbol de Lily. Ayudaba con tareas, hacía la cena y leía historias para dormir. Natalie dijo que era más que solo una niñera. Era alguien en quien los niños confiaban completamente. Y esa confianza era preciosa después de que habían pasado. La noche antes de que supuestamente testificara en el juicio, no pude dormir en absoluto. Estaba acostada en la cama, repasando mis respuestas a las preguntas para las que Diana Foster me había preparado. Me preocupaba olvidar detalles importantes o decir algo equivocado que dañara el caso. Mi compañera de cuarto me trajo té de manzanilla y se sentó conmigo hasta que finalmente me dormí, alrededor de las 3:00 de la mañana. El juicio duró 4 días. Testifiqué el segundo día, repasando todo otra vez con Diana cuidándome a través de las preguntas. El abogado de la defensa trató de hacer parecer que había exagerado, Que un hombre anciano con demencia no era realmente una amenaza, y yo había sido la que había escalado al golpear un bate contra él. Diana objetó múltiples veces, y el juez sostuvo la mayoría de sus objeciones. Cuando bajé del estrado de testigos, mis piernas temblaban tanto que casi me tropiezo. Natalie testificó después, describiendo años de violencia y control crecientes de su padre. Habló sobre la muñeca rota y los moretones en Owen, y el miedo constante con el que había vivido. El pediatra de Owen testificó sobre las heridas que había documentado. La detective Sullivan presentó toda la evidencia que habían recolectado, incluyendo metraje de cámara de seguridad de un vecino que mostraba al hombre caminando hacia la casa con el bate en la mano. La defensa trató de argumentar capacidad disminuida debido a la demencia, pero la fiscal mostró evidencia de que había planeado la visita cuidadosamente, probando que sabía que lo que hacía estaba mal. El jurado deliberó por 6 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos: allanamiento de morada, violación de orden de restricción, asalto con arma mortal e intento de secuestro. El juez programó la sentencia para 3 semanas después. Natalie se derrumbó en su silla, sollozando cuando escuchó los veredictos, y me senté junto a ella con mi brazo alrededor de sus hombros. Afuera del tribunal, Diana nos dijo que con su récord previo y la severidad de los crímenes, enfrentaba tiempo significativo en prisión, probablemente de 8 a 12 años. Dada su edad y problemas de salud, eso podría significar que nunca sería liberado. El pensamiento debería haberme hecho sentir más segura, pero en cambio, solo me sentí triste por todos los involucrados. Owen y Lily habían perdido a su abuelo, no porque muriera, sino porque su cerebro lo traicionó y lo convirtió en alguien peligroso. Natalie había perdido a su padre años atrás por la demencia, y ahora tenía que verlo ir a prisión. No había ganadores aquí, solo control de daños. El día de la sentencia llegó en una mañana a finales de octubre. La sala estaba llena de personas que no reconocía. Aparentemente, defensores de pacientes con demencia y reforma penitenciaria, que pensaban que encarcelar a alguien con una enfermedad cerebral degenerativa era inhumano. El juez escuchó sus argumentos y luego preguntó si alguien quería hablar en nombre de las víctimas. Natalie se levantó y caminó al micrófono con un papel temblando en sus manos.
Habló sobre amar a su padre y lamentar al hombre que solía ser, pero también sobre el terror de vivir bajo amenaza constante. Describió las pesadillas de Lily, la ansiedad de Owen y su propia incapacidad para confiar en nadie. Dijo que quería que su padre recibiera ayuda médica, pero también necesitaba que sus niños estuvieran seguros y no sabía cómo equilibrar esas dos verdades. El juez escuchó cuidadosamente y le agradeció por su declaración. Luego sentenció a su padre a 10 años en una instalación de prisión con una unidad especializada de cuidado de demencia. Sería elegible para liberación compasiva si su condición se deterioraba al punto en que ya no fuera una amenaza, pero esa decisión sería tomada por una junta de revisión, no automáticamente. Después de la sentencia, la vida lentamente empezó a regresar a algo normal. El sistema de alarma se volvió ruido de fondo y apenas notamos. Los niños dejaron de revisar cada habitación antes de entrar. Natalie empezó a dormir toda la noche otra vez, en lugar de despertar con cada sonido. Seguí cuidando y viendo a estos dos niños crecer y sanar. Owen empezó a jugar béisbol otra vez y era realmente bueno en eso. Lily se unió a un club de drama y descubrió que le encantaba actuar. Ambos sabían que la palabra clave, lighthouse, probablemente nunca sería necesaria de nuevo, pero todavía la recordaban. Algunas cosas no se olvidan incluso después de que el peligro ha pasado. Natalie me dijo una tarde, después de que los niños estaban en la cama, que se sentía culpable por cómo todo había resultado. Amaba a su padre y odiaba verlo en prisión, deteriorándose más cada vez que lo visitaba. Pero también sabía que había hecho la única elección disponible para proteger a sus niños. A veces no hay buenas opciones, solo menos terribles. Un año después del juicio, me gradué y me mudé al otro lado del país por un trabajo. La despedida con Owen y Lily fue más dura de lo que esperaba. Estos niños me habían enseñado cosas sobre resiliencia y coraje que llevaría para siempre. Natalie me dio una foto de los tres en la fiesta del 7º cumpleaños de Lily, todos sonriendo como si no tuviéramos ninguna preocupación en el mundo. En la parte de atrás había escrito: "Gracias por ser nuestro lighthouse". Lloré en el vuelo al otro lado del país. No porque estuviera triste exactamente, sino porque algunas experiencias te cambian permanentemente y no puedes volver a quien eras antes. Había aprendido que personas de aspecto normal pueden ser peligrosas, que el amor y el miedo pueden existir en la misma relación y que a veces proteger a alguien significaba testificar contra un miembro de su familia en la corte. Esas no eran lecciones que había querido aprender a los 22 años, pero me habían hecho más fuerte y más consciente. Esa era solo una de muchas historias locas. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Natalie? ¿Habrías enviado a tu propio padre enfermo a prisión para proteger a tus hijos? ¿O habrías buscado otra opción? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerlos. Espero que te haya gustado esta historia. Nos vemos en la próxima. Y antes de irte, apóyame con un corazoncito y sígueme. Nos vemos. Besitos y chaito.